8 de la mañana con 7 minutos, 8 con 7 minutos, en Punto Noticias, segunda emisión. Saludamos ya con el historiador y analista político Juan Pazimiño, que se encuentra con nosotros vía telemática. ¿Cómo está, doctor Pazimiño? Buenos días. Bienvenido. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Estamos nuevamente en aquella época a la que usted hace mención en su artículo. Las condiciones se prestan para decir que estamos nuevamente viviendo esas épocas. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia, Alexis y a Radio Pichincha. Hay que entender las lógicas de aquella época hasta el presente, en el sentido de que la historia no solamente es del pasado, sino también este presente, pero desde una perspectiva de largo plazo. De tal manera que cuando yo me refiero a la primera época plutocrática, es decir, aquella que se vivió en el Ecuador entre 1912 y 1925, es porque reviste una serie de características comparables con la actualidad. Y en la perspectiva precisamente de largo plazo, estamos viviendo lo que podría denominarse una segunda época plutocrática. ¿A qué se refiere esta situación? La primera época plutocrática se caracterizó ante todo por el auge cacaotero del país. Este es el que brindó la riqueza, el petróleo es en la actualidad el que más nos da riqueza, a la época el cacao, y fomentó una variedad de negocios privados articulados alrededor de una élite de grandes exportadores, los gran cacao como se les llamaba, comerciantes y ante todo banqueros. Los industriales eran tan escasos, tan mínimos que no tenían una expresión fuerte en aquel entonces. Así es que el país tenía una élite económica conformada por banqueros, comerciantes, agroexportadores y en la sierra hacendados tradicionales como clases dominantes de aquel entonces. Entonces, estas élites constituyeron en la época plutocrática un verdadero régimen de Estado, de economía y de sociedad al servicio de esa misma élite. Teníamos 4 bancos de emisión: el Banco del Ecuador, el Banco Comercial y Agrícola, el Banco del Pichincha y el Banco del Azuay, que eran los únicos que podían emitir dinero. No había banco central en aquel entonces. Y con este gran negocio, estos capitalistas articulados alrededor de estos bancos hicieron unas fortunas, pero a la época escandalosas, comparando con lo que vivía la población. Y bajo esa época se forjaron los criterios que hasta la actualidad parece que rondan en las élites económicas del Ecuador. ¿Cuáles son esos criterios? Uno, Estado mínimo. El Estado de aquel entonces era tan pequeño, tan estrangulado, no había impuestos directos, firmes, como para financiar los recursos públicos. Dependíamos de aquellos impuestos que venían del comercio exterior y nada más. Y era tan precaria la situación del Estado que acudía a los bancos privados para que financien obras, inversiones que se podían hacer y que por cierto eran escasas. Entonces, un elemento es el Estado mínimo. Un segundo elemento es este que ya anticipé: ausencia de impuestos directos. No había impuesto a la renta, un impuesto a las herencias que venía desde la época republicana, siglo XIX, tan mínimo que no representaba nada, de tal modo que el Estado se financiaba con ínfimos recursos, como eran los estancos, los impuestos al comercio externo, la venta de papel sellado, el arriendo de algunas oficinas y haciendas, etcétera, pero nunca hubo en esta época impuestos directos que afectaran a la élite económica. Y un tercer elemento, la precariedad laboral. Perdón que le corte ahí, doctor Pazimiño, perdón que le corte ahí una cosita, sí, nada más, claro. una precisión histórica con el que sabe. A ver, cuando dice ausencia total del Estado, que eran precisamente estos poderosos, ¿no? Los banqueros, los cacaoteros, los hacendados, quienes controlaban la economía. Por ejemplo, ahí ni hablar de la existencia de una junta de regulación, nada. No había nada. No había quien les regule. Además, nada. No son los conceptos de la época, no. Okay. Además, no son los conceptos de la época. La Revolución Liberal de 1895, que acaudilló Eloy Alfaro, fue el gran paraguas para el crecimiento de la incipiente burguesía comercial financiera del Ecuador. Y el concepto de que el Estado no interviene en la economía era un concepto universal. La Primera Guerra Mundial, 1914-18, demostrará lo nefasto de ese régimen en que el Estado está ausente para, de alguna manera, controlar la economía.
no había Banco Central, no había superintendencias, no había juntas, peor monetaria, ni mucho menos. Los banqueros son los que se ponían de acuerdo para manejar el sistema monetario financiero, el crédito, los intereses, etcétera. Y lo último que estaba diciendo es esto de que no había leyes laborales. Si bien en 1916 se dictó se expidió un decreto, Alfredo Baquerizo Moreno, de 8 horas de labor diarias, antes eran de 10, 12, 14, 16 horas. Bueno, ese decreto fue incumplido en años posteriores, de tal manera que el 15 de noviembre de 1922, los obreros en Guayaquil hicieron una enorme manifestación, fueron reprimidos y murieron porque, entre otras cosas, lo que solicitaban es la aplicación de la ley de jornada de 8 horas diarias. Y en 1918 se dictó una ley que es la de abolición de la prisión por deudas, que acompañaba a las haciendas al régimen del concertaje. Los indígenas, a quienes les pagaban con fichas o les pagaban en bienes y les anotaban en los libros de haciendas las rayas con las que debían desquitar los días de trabajo, eso se llamaba el libro de rayas de las haciendas. Bueno, quedaron endeudados los padres, los hijos, los nietos, y ese sistema además estaba reforzado por la prisión por deudas. Les llevaban a los indígenas a la prisión por no pagar la deuda. Entonces, ese era el sistema que existía, y con una plutocracia, es decir, un gobierno de los ricos, despótico, porque veían a la población, como dije en mi artículo, como una población peligrosa, como una verdadera chusma levantisca, contra la que había que cuidarse, a la que había que reprimir cada vez que se levanta, y como dije, pues sin los debidos derechos y protecciones. Esa época se acabó con la Revolución Juliana, 9 de julio de 1925, que precisamente... ¿A los deudores solo les encarcelaban o les esclavizaban, doctor? ¿Les esclavizaban para pagar la deuda? La prisión por deudas era acompañar con la pena de prisión a aquellos campesinos, montubios y sobre todo indígenas en la sierra que no pagaban las deudas que el hacendado había acumulado a costa de prestar a los indígenas conciertos una determinada cantidad de dinero con la que debían desquitar, por la que debían desquitar con trabajo. Entonces, a esto se llamaba el régimen del concertaje, que en el caso de la sierra ecuatoriana supervivió hasta la reforma agraria de 1964, bajo la forma del huasipungo, que era lo que predominó en las haciendas serranas particularmente, porque en la costa, ante todo, eran peones y sembradores. Entonces, no eran esclavos, parecían, es otra cosa, no eran campesinos feudales, parecían, pero ese régimen era el extendido en el Ecuador, ya que incluso la clase trabajadora a comienzos del siglo XX era muy pequeña, reducida a 3 ciudades, Guayaquil, Quito y en algo Cuenca. El resto del país eran poblaciones con pocos trabajadores, incluso semiasalariados, más bien artesanos en buena cantidad, vendedores, lo que llamaríamos hoy informales, y siempre el dominio de estas élites económicas que acumulaban una poderosa riqueza, a tal punto que una de las familias que tuvo tal riqueza nacional en la época plutocrática como era la familia Aspiazu, bueno, vivían en Europa, tenían negocios en Europa, y los campesinos en el caso de la costa, los montubios y campesinos de la costa, bueno, vivían en condiciones miserables. Entonces, estos principios, estas ideas, estos valores, un estado mínimo, no ausente porque eso es imposible, pero un estado mínimo que no tiene capacidad alguna para regular la economía porque no hay ninguna institución que regule la vida económica de esta oligarquía, un sistema en el que no hay impuestos directos. El impuesto a la renta lo establecerá la Revolución Juliana, de la que comencé a hablar hace un momento, y la ausencia de leyes laborales, bueno, son la trilogía que parece repetirse en la actualidad, ¿no? Un Estado mínimo, ese es el concepto, achicar al Estado,
que el Pero eso Estado no estamos participe viviendo en la ahora, economía. doctor Pazmiño. Exactamente, Estamos ¿no? viendo ahora, O sea, porque a raíz del gobierno es de lo Lenín que digo, Moreno los valores. se han aprobado una serie de leyes que han ido en detrimento del Estado, es decir, han ido achicando el Estado, el ciudadano tiene cada vez servicios de pésima calidad, hemos visto un retroceso enorme en los servicios públicos, un deterioro en la calidad de vida de un gran sector de la población, en Así es, contraste con una acumulación y aumento de la riqueza en otro sector. así es. Y eso se ha dado gracias a la serie de leyes que se han aprobado incluso hasta el año 2021 en la actual administración. En ese contexto se busca ahora la aprobación de esta ley de inversiones, que se sumaría a estas otras leyes y que agrandaría esta situación en el país. ¿Es así? Voy a eso, solamente déjeme explicar un poquito estos valores que decía yo, se forjaron en la época plutocrática y hoy se reproducen. Esto de achicar al Estado, un Estado mínimo. Esto de reaccionar contra los impuestos, que nos perdonen los impuestos, que hay demasiados impuestos, que el de las rentas mejor se generalice a la población de clase media y clase baja, pero no a la élite, porque eso desincentiva la producción. Todas son falsedades, pero eso se maneja. Y tercero, pues que se flexibilicen las leyes laborales, que se precarice el trabajo. Entonces, estos valores vienen desde inicios del siglo XX, no ha cambiado la mentalidad de nuestra élite, y este es un asunto que entre la academia se discute mucho. ¿Cuál es el pensamiento que tienen las élites y si es que ese pensamiento provoca o no desarrollo y bienestar? Y lo que estamos comprobando en la historia nacional es que mientras se mantenga la idea de achicar el Estado, no pagar impuestos directos o reducirlos o suprimirlos y flexibilizar el trabajo, no hay un proyecto de desarrollo nacional. Entonces, en este marco, distintas leyes, y no solamente actuales, si pensamos, por ejemplo, en la época de la crisis bancaria, desde Sixto Durán Ballén, la ley de instituciones financieras que dictó en el año 1994, la ley de modernización que se dictó entonces, ¿desarrollaron al Ecuador? No, sirvieron para una acumulación escandalosa en manos de una serie de banqueros y políticos corruptos expresados en el gobierno de Yamil Maguad. La corrupción privada de aquella época, 1999, que se caracterizó incluso por el cierre de 16 bancos, es inédita en toda la historia del país. No se compara este tipo de corrupción privada con ninguna corrupción pública que haya existido en la historia nacional. Y sin embargo, ¿cuáles son los responsables? Ahí tiene un asunto. Más otras leyes que se han venido dictando desde el 2017, como es la ley de defensa de la dolarización, la ley de fomento productivo, la ley humanitaria. Bueno, todas ellas lo que han confluido es a representar los antiguos valores de esta plutocracia, de esta élite económica, que no se ha modernizado, aunque ha utilizado la ideología neoliberal para pretexto de acentuar los intereses sobre los valores tradicionales que ha tenido. El neoliberalismo en el Ecuador hay que verlo en dos planos distintos. Uno como ideología universal, a partir de los años 80 y 90 del pasado siglo, que penetran al Ecuador y también permiten aquí la asimilación de una serie de principios que están en el consenso de Washington. Pero de otra parte, esa misma ideología neoliberal ha servido de paraguas y de cubrimiento para los valores tradicionales de la oligarquía económica del Ecuador, de la élite económica del Ecuador, que se refleja en estas leyes y que también se está reflejando en esta ley de inversiones que la he revisado y han comentado distintos economistas y conocedores sobre el tema, y que se ve pues que el fin es que se construya un régimen de economía en el cual el capital financiero sea algo así como el director de orquesta de lo que tiene que arreglarse en el conjunto del país para favorecer el tipo de negocios que interesa a una élite que domina los ejes de la economía nacional. Doctor Entonces, Pazmiño, en este sentido, se están reproduciendo este tipo de valores antiguos en el presente, pero no para una modernización y desarrollo del país, sino para una modernización y desarrollo de los negocios privados, que es otra cosa. doctor. Y entonces en eso se afinca la posibilidad de que se acuerden estas leyes, pues se promuevan estas leyes
que tienen el propósito exactamente de favorecer el desarrollo de los negocios, pero a costa del Estado, a costa del sector de impuestos que puede financiarlos y a costa de los trabajadores. Doctor, ahí tiene mucho que ver, y obvio, usted lo sabe mejor que nosotros porque se encarga de estudiar todos los días la historia. Y la historia, claro, yo coincido con lo que usted decía de inicio, ¿no? La historia no es solo lo que pasó hace un siglo atrás, la historia es lo que estamos viviendo hoy, porque prácticamente esa historia no ha cambiado. Y ahí yo quisiera que usted profundice y nos haga una lectura de lo que está pasando a propósito de lo que le citaba Licenia, ¿no? De estas historias que no son desconocidas para los ecuatorianos, porque las estamos viviendo constantemente, cada determinado ciclo. Hace pocos meses en este país se levantó un monumento. Y digo, a ver, no está mal porque se trata de un exalcalde de la ciudad, de un expresidente de la República, me refiero a Durán Ballén. Pero usted mencionaba un hecho que es real. La crisis financiera del 99 tiene probablemente como prólogo el gobierno de Durán Ballén y la vicepresidencia de Alberto Dajic. Y hoy, mientras a Durán Ballén le levantan un monumento, Alberto Dajic habla hasta del aborto. O sea, ya no es solo analista de temas económicos, habla del aborto. Seguramente hoy y mañana, en contacto directo, le van a tener haciendo análisis del partido de fútbol y la clasificación de Ecuador. Alberto Dajic es todólogo. Ahora, entonces le tenemos a Dajic de decano de una facultad de economía, de profesor de economía, levantamos monumentos a Durán Ballén, porque parecería además que los ecuatorianos tenemos una memoria bastante frágil, o porque como ocurre casi siempre, como pasó por ejemplo con los cuentos de las batallas, de las guerras, como pasa, ¿no? Con esos episodios históricos épicos, que el relato lo impone quien tiene los mecanismos y las herramientas para justamente imponer ese relato, ¿no? Quien gana las batallas, quien gana las guerras es quien impone el relato, como pasó con los gringos en el tema de Vietnam, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué los ecuatorianos tenemos la memoria tan frágil y les levantamos hoy monumentos a quienes fueron probablemente causantes del dolor, del sufrimiento de miles de familias ecuatorianas? Otra vez pongamos en perspectiva histórica. La Revolución Juliana, 9 de julio de 1925, inició, es lo que comencé a decir hace un momento, ese largo camino para la superación de ese régimen oligárquico plutocrático, porque por primera vez intervino el Estado en economía con la creación del Banco Central, 1927, la Contraloría, la Superintendencia de Bancos. También esa revolución creó el Seguro Social, el ministerio, a través de la Caja de Pensiones, que es la primera institución que se fundó el Ministerio de Bienestar Social y Trabajo. Y además, en 1929, con Isidro Ayora, se dictaron las primeras leyes laborales sobre, no solo sobre jornada máxima, que se reconoció otra vez la de 8 horas, más 48 a la semana, sino salario mínimo, sindicalización, contrato colectivo, huelga, etcétera, que forman parte del derecho laboral tradicional que sigue vigente, felizmente, y que tiene que seguir vigente porque esos son derechos inamovibles, históricamente son de avanzada para cualquier sociedad y existen en todo el mundo. Y además implementó la Revolución Juliana los primeros impuestos directos. Con la Revolución Juliana se crea en 1925 el impuesto a la renta, que se reforzó desde 1928 con la misión norteamericana Kemmerer, que vino al país. Entonces, desde esa época, a saltos y a brincos, por llamarlo así, ha habido momentos de retroceso de los logros, de avance de los sectores de élite económica dominantes, y desde el 2017 no hay duda que estamos viviendo una época de reflujo de los principios orientados por el papel planificador y de rol fundamental que debe tener el Estado, por los principios relativos a la redistribución de la riqueza mediante un sistema de impuestos y aquellos principios relativos a mejorar la calidad de vida y del trabajo, conquistando mejores derechos laborales y sociales. Estamos en ese reflujo y ese reflujo no se ha detenido, porque se ha formado un bloque de poder muy fuerte en el que están estas élites económicas más poderosas, banqueros, comerciantes, importadores, exportadores, grandes industriales, grandes empresarios, que hay que diferenciarlos frente al conjunto del empresariado pequeño, mediano y más aún frente a la población. Entonces, este bloque de poder
que además está relacionado con medios de comunicación, sin duda alguna, que tiene contactos internacionales y que además tiene el refuerzo de una ideología globalizadora internacional como es la del neoliberalismo en América Latina. Entonces, este sector como que permanece ajeno a las realidades del país porque vive una vida especial. O sea, creen que el progreso de sus negocios traerá el bienestar colectivo como por goteo. Bueno, esa es una tesis que un premio Nobel de Economía como es Joseph Stiglitz ya la cuestionó hace tiempo. Y ese sistema no permite el desarrollo nacional. Entonces hay que preguntarse nuevamente si es que el criterio, el pensamiento de estas élites favorece o no el desarrollo. Y lo que se está demostrando en el Ecuador y en otros países de América Latina, esta mañana leía un relato que me enviaron unos colegas desde Chile en una revista última que han publicado. En Chile está pasando lo mismo, ¿no? Al presidente Boric lo quieren cercar en el sentido de que se cree que se alimente la gobernabilidad sobre la base de no destruir el neoliberalismo que precisamente Boric estuvo cuestionando. Entonces, estos sectores no quieren que se afecte los intereses particulares, ya que a ellos les beneficia en la acumulación permanente. Y ese sistema se ha demostrado que no genera mejores condiciones de vida y trabajo para la población. Lo vivimos en el Ecuador en la década de los 80 y los 90, y como decía Alexis, pues tenemos una memoria muy corta y juzgamos demasiado rápido el presente sin advertir que las experiencias que estamos teniendo hoy, desde el 2017 específicamente profundizándose, bueno, son experiencias que ya las tuvimos en las décadas de los 80 y 90. Y eso alimenta la desinstitucionalización del Estado y alimenta algo que las élites no son capaces de entender, alimenta la conflictividad social. Para ellos les parece esto fruto del crecimiento simplemente del AMPA, de la chusma, de una miseria que estalla por sí misma, pero no son capaces de entender, tampoco los intelectuales vinculados a esa élite, no son capaces, digo, de entender que esto tiene raíces profundas precisamente en un sistema en el cual se recortan las capacidades del Estado, la redistribución de la riqueza y los derechos sociales y laborales, y entonces sobre esa base impera solo el interés privado y el sector de élite vinculado a los intereses privados más grandes del país. Entonces, ese monopolio de poder, ¿cómo lo cambiamos? Hay que hacer un esfuerzo nacional de largo plazo para reconstruir el país, porque en las condiciones en las que estamos tratando de orientar al Ecuador, no vamos a propiciar un desarrollo y se va acumulando la conflictividad social, lastimosamente. Doctor Pacimiño, en este contexto, ¿cómo esta ley de inversiones que se está tratando en la Asamblea y cuya votación está prevista para el jueves abona a mantener esta situación? Sí, porque abona, claro que sí. No utiliza la palabra privatización y no quiero utilizarla por el momento, ya que el argumento central del gobierno, de sus funcionarios, es que esta no es una ley privatizadora, que se están inventando esto de privatización. Bueno, pues entonces una ley para la delegación de bienes y servicios públicos y para los acuerdos público-privados. Pero tomen en cuenta que es para todo tipo de bienes y servicios públicos. Se va a obligar a las instituciones a que pasen a este tipo de régimen en el cual se puede hacer acuerdos público-privados o acuerdos de delegación con contratos 30, 35 años que se vuelven secretos, además reservados, y que si es que se quiere alterar sus cláusulas, bueno, esto se va a ir a los organismos como el CIADI para dilucidar la situación creada frente a los inversores privados en este tipo de acuerdos o de delegaciones. Y digo, es para todo tipo de bienes y servicios públicos, porque se encuentra allí bienes y servicios del Ejecutivo, de los organismos seccionales, incluso sobre la seguridad y defensa, los recursos naturales, lo que sea incluso del ámbito de las otras funciones como son el legislativo, judicial,
en los términos en que la ley lo plantea, desde luego, y los recursos naturales e incluso los recursos estratégicos del Estado. Bueno, y ese es el punto de discusión. La Constitución del 2008 no estaba destinada más bien a proteger estos recursos, estos bienes, estos servicios. Entonces se está creando un sistema de excepción frente a lo que dice la Constitución para que se convierta en un sistema regular de un nuevo régimen económico. Las experiencias, insistiré en esto, ya las tuvimos en los años 80 y 90. Es un regreso a ese mismo tipo de régimen. Y por consiguiente, los ecuatorianos nos quedamos pues alarmados y desarmados porque el régimen de entrega al sector privado se lo hace sobre la base de recursos públicos. Pensemos en carreteras, pensemos en hidroeléctricas, pensemos en grandes obras nacionales. ¿No fueron fruto del pago de impuestos de todos los ecuatorianos? ¿No son fruto de deudas externas adquiridas por el Estado ecuatoriano? Bueno, son fruto además de esfuerzos de décadas. La primera hidroeléctrica, como es Paute, estuvo planificada en los años 60, así como las otras hidroeléctricas, ya estaban planificadas en los años 60. Son fruto de un esfuerzo nacional colectivo. Todo esto pasa a delegación o a un acuerdo público-privado en el cual se beneficia una élite de capitalistas y de accionistas. Bueno, ¿es esto justo para el Estado? ¿Por qué no pensar una ley que entonces establezca que el 80% de los rendimientos sea para el Estado y 20% para esas empresas? Pero no, ni siquiera se ha pensado en un ambiente que favorezca el fortalecimiento del Estado. Y si comparamos con otros países, los Estados Unidos a la cabeza, o los países europeos, y ni qué decir los países del Oriente como China, Rusia, Japón, tienen poderosísimos estados, pues. Si lo que han fortalecido son las capacidades del Estado. Ya me imagino las élites latinoamericanas yendo a estos países a pedir que se achiquen los estados. Bueno, van a obtener una chacota general, pues, sin duda alguna, porque estos son estados fuertes, capaces, como los europeos, de ayudar a empresas, a familias, con subsidios relativos a la pandemia o por ocasión de la guerra que se está librando en Ucrania ahora. Entonces, países europeos que atienden con subsidios a familias y empresas para solventar la situación crítica que se está generando por la falta de importaciones de Rusia que antes las había. Entonces, pensemos así. No es posible que se achique un Estado a tal punto que entonces quede afectada la seguridad interna, quede afectada la posibilidad de garantizar a los ciudadanos con mejores servicios públicos y gratuitos. La educación, por ejemplo, bien podría pasar a delegación o alianza público-privada. Bueno, la educación pública gratuita se estableció con Eloy Alfaro, 1825. Desde ahí viene la educación pública general y además gratuita en la primaria primero, después en la secundaria. Y la aspiración de, por ejemplo, entre otros, la seguridad social, que la Constitución ordena que sea universal, se rompe cuando tratamos de estrangular a la seguridad social, que además podría eso implicar que la conflictividad del sector hoy afiliado también se incremente, porque la ciudadanía va a protestar por afectar un sistema que tenemos para garantizar a buena parte de los ecuatorianos, al menos en pensiones y en atención médica. Y así podríamos hacer el balance de los otros bienes y servicios públicos. Conste que el agua también y los recursos mineros se pueden pasar a este régimen. Entonces, claro, para muchos economistas esta es una privatización oculta, como lo han dicho en diferentes exposiciones, incluso en Radio Pichincha, como se les ha escuchado. Pero bien, pues ese sistema no parece, por las experiencias históricas que tenemos desde inicios del siglo XX, no parece pues el más adecuado para promover el desarrollo nacional y peor aún para lograr bienestar colectivo. Muchísimas gracias, doctor Juan Pazmiño, que nos ha acompañado, historiador y analista político que ha estado con nosotros. Muy amable, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, doctor.